Bueno, estamos ahora ya al aire y miren el invitado que tenemos aquí entre Guille y yo, John Boreto, quien es rector de la UNC. Bueno, John, es un honor y un placer recibirte aquí en el estudio de Clix en plena Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bueno, no, el gusto es mío. Bueno, muchas gracias ¿Qué por la invitación. Ahí está. Bueno, son días muy movidos. Hace poquito estábamos hablando de lo que es el financiamiento universitario, que es la temática de este programa, por eso también agradecemos que estés acá. Digo, son días muy movidos. La UNC estuvo en estas semanas adhiriendo a lo que es el llamado al proyecto de ley de financiamiento que se va a presentar en el Congreso. ¿Cómo es en estos días de por ahí que están estos conflictos salariales de docentes y no docentes? Y también de tratar de conducir a la UNC a que pueda tener esos beneficios en el presupuesto y tener más fondos. Bueno, efectivamente estamos todas las universidades involucradas y trabajando en pos de este proyecto de ley de financiamiento. El conjunto de rectoras y rectores que integran el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, junto con todas las entidades gremiales de docentes, el gremio no docentes, la FUA, que nuclea a las organizaciones de estudiantes, hemos consensuado este proyecto para instalar en el Congreso, que es el poder del Estado que tiene como función, entre otras, la de definir y discutir y aprobar el presupuesto público. Bueno, esta ley de financiamiento que básicamente propone, tiene, diría yo, dos partes generales. Una que tiene que ver con una recomposición del presupuesto que se ha deteriorado en este último tiempo. En ese sentido plantea una recomposición de los salarios docentes y no docentes, que es la caída más importante que ha tenido el presupuesto, más del 30% de pérdida en el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes. Eso por un lado, y también, por supuesto, plantea una recuperación del financiamiento de otros ítems, de los gastos de funcionamiento, las partidas para becas estudiantiles, lo de infraestructura, lo de hospitales universitarios. Por ejemplo, nuestra universidad tiene hospitales universitarios y las remesas de fondos que hemos recibido están congeladas desde 2023 para el funcionamiento de hospitales. De modo tal que, y por otro lado, el otro capítulo de la ley lo que plantea es un horizonte de mayor previsibilidad para a la hora de discutir el presupuesto anual. Nosotros esperamos que este año efectivamente tengamos presupuesto. Bien. Que en el segundo semestre se apruebe la ley. Porque está prorrogado de 2022. Exactamente. El problema que hemos tenido del retraso es justamente que en un contexto inflacionario tenemos un presupuesto prorrogado. El último presupuesto aprobado es de 2023. Por supuesto, hubo incrementos en gastos de funcionamiento. El año pasado, después de las marchas que se realizaron en abril, que fueron multitudinarias en todo el país, pero a nivel salarial también se aprobaron actualizaciones, pero siempre muy por debajo de la inflación que se ha vivido en este último tiempo. De modo tal que lo que estamos pretendiendo también es que haya una política que garantice o que dé previsibilidad en el futuro a la hora de definir el presupuesto público para las universidades. Que se pueda sostener, digamos, que no sea algo Así es, plantea un horizonte de recuperación que implique llegar al 1,5% del PBI en 2031, porque ciertamente las políticas de la universidad, todas las políticas educativas, de desarrollo científico, las políticas extensionistas, no son políticas que se puedan definir y resolver en una coyuntura. Necesitan tener una previsibilidad en el largo plazo, en el mediano plazo, y eso requiere tener un financiamiento garantizado. Nosotros además en ese proyecto de presupuesto hemos contemplado también un estudio sobre la evolución de los ingresos públicos, porque tampoco queremos que nos digan que con este proyecto estamos poniendo en duda el equilibrio de las cuentas públicas, el equilibrio fiscal que puede ser saludable y razonable. Al contrario, hemos hecho un análisis de la evolución de los ingresos públicos y perfectamente es posible atender este reclamo, estas necesidades presupuestarias con los ingresos que está recibiendo el Estado Nacional, sin comprometer el equilibrio fiscal, pero sí se trata de establecer prioridades. Claro. Y nosotros creemos que tanto el desarrollo científico como el apoyo a la enseñanza, a la educación pública universitaria,
deben ser un eje estratégico que debe sostener el país, digamos. John, y en ese marco, para seguir hablando de presupuesto, la UNC pudo aprobar su propio presupuesto, el cual tiene un incremento casi del 30%, pero que se da con fondos de la UNC. ¿Cómo es ir gestionando? Porque además de la gran mayoría de esos fondos van para becas y para las cuestiones de políticas sociales que tiene la Universidad Nacional de Córdoba. Digo, ¿cómo es ir gestionando y generando esos recursos para que el funcionamiento de la UNC pueda seguir acercándose a una normalidad o que no quede en el camino perder ciertas cosas? Bueno, tanto el año pasado como este año, en el Consejo Superior hemos resuelto establecer algunas prioridades para atender lo que sería más esencial, por decirlo de alguna manera. No es que tengamos cuestiones que no sean prioritarias en la universidad, pero bueno, hemos tratado de garantizar aquellos recursos que, estableciendo algún orden de prioridad. Como vos señalaste, una parte de eso tiene que ver con todos los programas de apoyo a los estudiantes, sí, los programas de beca, la residencia estudiantil, también todo lo que tiene que ver con la actividad de ciencia. Otro de los ítems donde se está sufriendo un recorte muy importante en los recursos es el financiamiento del sistema científico. Nosotros en la universidad estamos haciendo esfuerzo para sostener los programas de becas de investigación, los programas de subsidios a la investigación. Hemos creado un fondo de emergencia para atender el funcionamiento de áreas experimentales, esto es, algunos laboratorios que no pueden discontinuar sus actividades y que no están recibiendo recursos de la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia, y por lo tanto nosotros hemos aprobado un presupuesto que en este año es de 200 millones de pesos para que esas áreas experimentales, bioterios, ciertos laboratorios que requieren el funcionamiento de determinados equipos. Sí, además del tiempo para la investigación. Exactamente. El tiempo. Se requiere adquirir insumos, etcétera. Bueno, todo eso está garantizado con ese programa. Nosotros hemos afectado efectivamente algunas reservas, hemos afectado recursos propios. Por ejemplo, el laboratorio de hemoderivados destinó una parte, asignamos una parte de las partidas del laboratorio de hemoderivados a este fin, otros recursos propios que genera la universidad. Ahora el gobierno... Te acerco un poco el micrófono. Sí, perdón. Ahí está. No, estaban diciendo ahí ahora atrás. el gobierno, en lo que refiere a gastos de funcionamiento, aprobó una actualización que no alcanza a recuperar la pérdida respecto de la inflación, pero bueno, esos recursos también se suman a esta aprobación del presupuesto que hemos hecho hace un par de meses. Y en relación a la ley del año pasado, que fue aprobada y después vetada, ¿qué crees o qué estrategias armaron para pensar que ahora puede salir efectivamente? Bueno, o sea, digamos, nosotros vamos a seguir conversando con todos los sectores, con todos los bloques parlamentarios. En primer lugar, con el objetivo de que este tema se instale en el Congreso, todavía falta un trabajo ahí. Después que se apruebe en ambas cámaras y después, bueno, ver qué sucede. En este transcurrir del tratamiento esperamos ahí contar con una mayoría bien importante, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, que evite eventualmente un veto posterior. Pero bueno, es como que estamos dando pasos. Ahora lo que necesitamos es que el Congreso pueda tratar este proyecto. Este proyecto está incorporado a las comisiones, pero para que el Congreso, la Cámara de Diputados en primera instancia pueda tratarlo, requiere tener dictamen. Para eso es necesario primero que las comisiones trabajen para sacar dictamen. Eso no lo van a hacer por motu propio las comisiones, porque están presididas por algunos de los sectores que no están acompañando el proyecto, con lo cual se necesita como paso previo, esto es una especie de tecnicismo, la Cámara de Diputados emplace, o sea, vote por mayoría y ordene, por decirlo de alguna manera, a las comisiones a que emitan dictamen. Una vez que está hecho eso, la Cámara puede tratar ese dictamen. Bien, digo, y en el marco de esto de crear esos consensos y de ir construyendo ese camino para poder lograr la ley, estuviste ayer en la legislatura junto a miembros de otras universidades acá de Córdoba, pero fundamentalmente estuvo la UNC presente. También, ¿qué nos podés contar de bueno, eso? Efectivamente, la legislatura de la provincia
impulsó un debate sobre esta cuestión para acompañar el reclamo que estamos haciendo en las universidades. Estuvimos efectivamente presentes junto a representantes, estuvo el rector de la Universidad de Villa María, estuvieron representantes de la Universidad de Río Cuartos y también decanos, decanas y representantes estudiantiles de acá de nuestra universidad. Finalmente la legislatura provincial acompañó, entiendo que por unanimidad, un dictamen que apoya. Bueno, es un paso más para visibilizar este reclamo, instalar la necesidad. Es importante que todos los sectores políticos que están representados en la legislatura, al menos los sectores mayoritarios, hayan acompañado este reclamo. Nosotros en la universidad, junto también a las otras universidades de la provincia, tenemos previsto en los próximos días hacer una convocatoria a los legisladores nacionales por Córdoba para conversar sobre este proyecto, sobre la necesidad de avanzar en la discusión de este proyecto y en la aprobación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Eso lo vamos a hacer en los próximos días, al mismo tiempo que coordinar algunas acciones con las entidades gremiales, la Gremial San Martín, que nuclea al sector no docente, a la ADIUC, que nuclea al sector docente, y a la FUC, a la Federación Universitaria de Córdoba, como para coordinar algunas acciones vinculadas a trabajar en este proyecto. Por ejemplo, en este momento, todas estas organizaciones, la comunidad en general, el CIN ha impulsado una especie de petitorio, una juntada de firmas masiva por todo el país que estamos realizando en apoyo a la ley de financiamiento. Esperamos también ahí reunir muchas firmas, por lo tanto, para quienes nos estén escuchando, convocarlos no solo que apoyen a que firmen, sino que multipliquen en las redes esa convocatoria. Es un formulario muy simple en el que hay que cargar los datos, porque la idea es fortalecer este reclamo para que los legisladores nacionales puedan asumir este debate y ponerlo en la agenda del Congreso. Bien, Guille, sí, yo si no, para seguir preguntándote en esto, vos, John, también has sido docente de la UNC, digo, uno ingresa también. Lo seguís siendo, digo, sí, pero estás con la función de rector. ¿Cómo observas también este conflicto que se da con estas medidas gremiales? Dijiste recién, están todos trabajando en conjunto porque se entiende que es una cuestión general y global, digo, pero también con esa mirada que te da la experiencia de la docencia, digo, ¿cómo ves que quizás es lo más golpeado, lo que decíamos recién, los sueldos de los docentes y los no docentes, en esta situación y en este contexto? Bueno, evidentemente que de más está decirlo que con una situación tan crítica como la que se está viviendo, se demuestra día a día el compromiso que tienen docentes, investigadores, no docentes, en apoyar y sostener el funcionamiento de la universidad. Sin lugar a dudas se hace cada vez más complejo y más difícil, porque obviamente los salarios se han deteriorado. Entonces, bueno, ocurren situaciones como, por ejemplo, personas que renuncian a sus cargos porque encuentran otras oportunidades. Eso es un problema que nos está preocupando, efectivamente, y eso, digamos, si no se logra detener, por eso que es imperioso al lograr esta recuperación en los salarios, si no se logra, detener ese drenaje de personas que se han formado en la universidad y que bueno, ha implicado un gran esfuerzo de ellos y de la propia institución. Si se pierden, evidentemente va a impactar en la calidad que nos distingue, que nos digamos que tienen la universidad pública. Por lo tanto, por eso que es decisivo proteger de alguna manera este recurso tan importante sobre el cual se asienta la labor universitaria, que es la de los docentes y la de los no docentes. Por supuesto, bueno, por ahí tenemos coincidencias o no con las formas en que se adoptan las medidas de fuerza. Bueno, cada uno de los gremios defiende intereses sectoriales. Sí, claro. Desde el ámbito universitario nosotros procuramos que haya, por supuesto, una situación armónica donde ninguno de los sectores se vea perjudicado. Obviamente los paros prolongados afectan a los estudiantes muchas veces, o podrían afectar a los estudiantes. Por lo tanto, bueno, tratamos de darnos un trabajo conjunto
lado, más allá de que son lógicas, algunas de las medidas de fuerza, o la mayoría de las medidas de fuerza, sí, han sido bastante razonables, diría yo, en este tiempo, al menos en un contexto muy crítico donde no hay respuestas por parte del gobierno. Nosotros hemos venido reclamando, los rectores y por supuesto los gremios, de que funcionen las paritarias docentes y no docentes, que es el ámbito natural donde se deberían acordar los salarios, y eso no ha venido funcionando. Todas las actualizaciones que el gobierno ha aprobado por debajo de la inflación, como dije, fueron decididas unilateralmente por el gobierno. Claro. No, me quedaba pensando en esto de la fuga de docentes, digamos, de las universidades públicas. Es algo parecido a lo que está pasando con los investigadores también. Bueno, porque el recorte también afecta a Sí, cuando hablo de docente, hablo de docentes investigadores. De hecho, en realidad nuestro estatuto, el concepto de la docencia, incluye la actividad docente y la actividad de investigación. Por supuesto, cuando hablamos de los recortes en investigación, tienen que ver con los fondos que vienen de la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia, como también los del CONICET. Aquí en la Universidad de Córdoba funcionan muchos institutos de doble dependencia, CONICET, UNC. Ahí tenemos un capital muy importante de investigadoras y de investigadores que obviamente ven afectado, por un lado, su trabajo por el desfinanciamiento de los proyectos de investigación y además por el deterioro de sus salarios. Cuando digo esta pérdida de docentes e investigadores es implica un gran costo para la universidad en el futuro, es porque, bueno, la universidad ha mantenido y ha sostenido la calidad de lo que produce en materia de enseñanza, en materia de investigación, en materia de trabajos extensionistas, a partir de tener docentes, investigadores muy formados, muy capacitados, y si esos docentes, investigadores se van a otras universidades del mundo o si se van a trabajar al sector privado y abandonan la universidad, obviamente es muy difícil recuperar en el corto plazo personas capacitadas, formadas, como esas que se están yendo, digamos. ¿Y se evalúa, por ejemplo, perdón, No. ¿Se evalúa, por ejemplo, una nueva marcha así convocada desde la universidad? Bueno, eso está todavía en discusión, las posibilidades, las distintas acciones de visibilización. A nivel nacional venimos conversando eso. En general se trata de coordinar a nivel nacional con el frente sindical que viene trabajando, por ejemplo, en la generación de este proyecto de ley y en distintas acciones. Por ejemplo, esta que estamos haciendo ahora de la juntada de firmas. Bueno, es posible que se suman a algunas otras acciones, además de las medidas de fuerza y demás que toman por sí mismos los gremios. Posiblemente haya algunas acciones en conjunto, no sé si incluirán marchas, concentraciones o qué modalidad. Nosotros tratamos de mantener de alguna forma con distintas acciones de manera visible la situación de conflicto y esta temática. Quizás cuando esté más próximo el tratamiento de la ley sea una oportunidad para hacer concentraciones más importantes. Bueno, eso hay que verlo y conversarlo a nivel de todo el sistema para que además tenga un impacto como han tenido las marchas que se organizaron el año pasado. O sea, el año pasado tratamos de ir llevando el proceso, como decía, conversando con las entidades gremiales, que a veces, hay coincidencias sobre las oportunidades de hacer tal o cual acción, a veces no, pero bueno, finalmente se arribó en aquel momento a 2 concentraciones que fueron muy importantes, las que hicimos en el mes de abril, sobre todo, fueron muy masivas, y la potencia de eso fue que trabajamos todos juntos y le hicimos todas las universidades juntas a nivel nacional, en cada lugar y en Buenos Aires. John, agradeciéndote desde Clix que estés acá. Yo, para repasemos ya como en el final, digo, este proceso que hablábamos un poco al principio, de ahora hay que seguir con esta junta de firmas, hay que seguir moviendo estos engranajes para que pueda estar el dictamen en el Congreso para trabajar esta nueva ley. Es así, ese último mensaje para que como comunidad universitaria sepamos qué tan cerca estamos de la ley. Así es, lo que estamos esperando es eso, digamos, que
que este tema en el Congreso se instale definitivamente. Esto significa que logre tener dictamen en las comisiones y vaya al recinto. O sea, descartamos que si se logran dar esos pasos, el proyecto se va a aprobar, digamos, en la primera instancia. Después tiene que ir al Senado. Estimamos, como la otra vez, que también se va a aprobar. Bueno, después veremos qué transcurre, si ocurre el veto y cómo actuamos frente a eso, pero bueno, son como distintos momentos. Por ahora, lo que necesitamos es que el tema definitivamente se instale en el Congreso y pueda ser sancionado. Bueno, John, muchas gracias. Has pasado por el primer streaming universitario, nos animamos a decir nosotros, lo hemos bautizado así. Que cumple un año hoy. Sí, cumple un año, estamos cumpliendo un año. Felicidades por eso, entonces. Bueno, gracias, John, siempre bienvenido acá cada vez que quiera a la Facu de Comunicación en este espacio que es un aula incluso de la Facu, así que gracias. Muchas gracias a ustedes, la verdad que ha sido un gusto y bueno, saludos a todas las personas que nos estén escuchando. Gracias. Seguimos hablando de financiamiento universitario en el programa de hoy de Clics Modernos. Pasaba por aquí el rector John Boretto.